Bueno, May, creo que ya estamos en condiciones de comenzar. Va a quedar muy chico posiblemente. Si podés ampliar la pantalla, mejor. Bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Una nueva clase de finanzas públicas bajo el sistema este que tenemos del MIT. Como siempre les digo y les recuerdo, interrumpan cuando tengan alguna duda, cuando tengan el interés de formular alguna pregunta. Así que no tengan ningún tipo de inconvenientes en hacerlo. Hoy día vamos a abordar la unidad 2, presupuesto, gasto público, y bueno, vamos a conocer un poco dentro de la política fiscal que hemos hablado de la unidad 1. Recordemos que hablábamos de los recursos y gastos. Eso que era un poco que eran las variables contenidas en un instrumento denominado presupuesto. Por lo tanto, allí vamos a estudiar este instrumento, un instrumento fundamental en la vida de cualquier país, y vamos a empezar por la definición. Vamos a ver algunos aspectos legales y algunos aspectos económicos vinculados al presupuesto gubernamental. Por definición, decimos que el presupuesto, yo leo la definición y después la explico, porque es un tanto larga. El presupuesto es un instrumento de carácter jurídico por excelencia que permite traducir la política fiscal del gobierno, ya que en el mismo se especifican técnicamente con carácter preventivo o ex ante las acciones de corto plazo a realizar por el sector gubernamental y su expresión financiera, fijando los gastos a ejecutar, así como la estimación de los recursos a recaudar por el poder administrador. Resulta de cada oportunidad de un proceso técnico-político que se materializa en un acto administrativo legislativo. Una definición amplia, pero en definitiva, jóvenes, el presupuesto no es otra cosa que un plan. El presupuesto es un programa financiero de gobierno. El presupuesto también es una autorización para gastar. Vale decir, adquiere mucha relevancia en el aspecto de la política fiscal de un país. Entonces, es un instrumento de carácter jurídico por excelencia. ¿Por qué? Porque es una ley. Es una ley que va a salir del Congreso como cualquier ley. Que permite traducir la política fiscal del gobierno, por supuesto, porque es el plan que tiene el gobierno en el corto plazo, vale decir, en un año. Y el presupuesto plasma esa política fiscal que estamos citando. O sea, acá ya que en el mismo se especifican con carácter preventivo ex ante, o carácter preventivo, tiene que ver con lo que vale decir, se define con carácter preventivo lo que va a ocurrir posteriormente, y es un poco lo que se pretende de un plan. Las acciones a corto plazo a realizar por el sector gobierno, por supuesto, hemos dicho que el presupuesto dura un año, y particularmente es un año calendario. Vamos a ver después cuando veamos el principio de anualidad. Fijando los gastos a ejecutar, así como la estimación de los recursos a recaudar por el Poder Administrador. Los gastos son ciertos, pero los recursos son estimados, porque no sabemos exactamente lo que vamos a recaudar. Siempre existen algún tipo de indicadores que quienes desarrollan la actividad presupuestaria tratan de tener en cuenta a los fines de calcular el presupuesto
tal como se calcula en Argentina, que es el presupuesto denominado histórico o incremental. Ya después vamos a ir viendo algunos matices de diferencia o para precisar distintas expresiones en materia presupuestaria. Decimos que resulta en cada oportunidad de un proceso ahí recién casi se me cae la señal. Bueno, decimos que este proceso técnico, no hay ningún problema, se me escucha bien y se ve bien todo. Sí, profe. Bien. Sí, profe, se le escucha medio corto nomás, pero está bien. ¿Cómo? ¿Cómo me Se le ha dijiste? Se me escuchado un escucha poco un poco. corto. Sí, pero Sí, acá yo. se ve y se escucha. Se le quiso Bien, como bien. caer, pero ya vuelve. Eso es lo que me pareció a mí también. Bueno, resulta de cada oportunidad de un proceso técnico político. Es técnico porque evidentemente se utilizan aspectos técnicos para hacer este desarrollo, que vamos a repasar un poco, apenas nomás, y ya les voy a explicar por qué, y político porque naturalmente el proceso no es otra cosa que la expresión política del plan de gobierno que tiene el partido o el partido que gobierna. Y se materializa en un acto administrativo, pero esencialmente legislativo y que se traduce en una ley. Se dan cuenta, era importante esta definición un tanto larga, pero que nos permite entender la importancia que adquiere este instrumento. Sigamos. La Ley de Administración Financiera 2456 del año 92. Esta, en el gobierno, en la presidencia de Menem, aparece este instrumento financiero bastante importante porque de alguna manera regulariza, normaliza aspectos vinculados a la administración financiera del país y a la gestión presupuestaria. Esta 2456 del año 92 establece, su artículo primero, establece y regula la administración financiera y sistema de control público. Vamos a ver cuáles son también los sistemas de control público. ¿Qué objetivos tiene esta ley? Garantizar la regularidad financiera, economía y eficiencia en la obtención de los recursos públicos. Garantizar la regularidad financiera. Recuerden ustedes que el país en términos administrativos no se detiene. Por lo tanto, eso implica un principio de regularidad, de modo tal de que los ingresos fluyan permanentemente en el sector público al tesoro porque también justamente a través de la política presupuestaria se efectúa el gasto que permite de alguna manera mantener la economía en lo que al sector público se refiere con vida. B. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Por supuesto, ese es un poquito otro objetivo de la Ley de Administración Financiera esta que estamos estudiando. Ya iremos viendo cuál es la idea de sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación. Desarrollar sistemas que proporcionen información sobre el comportamiento financiero del sector público nacional para evaluar la gestión de los responsables en las áreas administrativas. Fíjense que yo he puesto en negrita, he resaltado el evaluar la gestión de los responsables en las áreas administrativas. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple, porque nosotros estamos acostumbrados a que la ejecución presupuestaria no verifica entre lo no haya una evaluación entre lo efectivamente planeado con lo efectivamente ejecutado. Y naturalmente menos la definición de los responsables y mucho menos la posibilidad de evaluar la gestión de ese responsable del gasto. Entonces, la ley administrativa de administración financiera, la 2456, introduce esta posibilidad de evaluar la gestión del funcionario que gasta a lo fin, bueno,
justamente de esa evaluación surgiría la posibilidad de reelegirlo, surgiría la posibilidad de tenerlo en cuenta para una próxima gestión y también, obviamente, para evaluar dicha gestión. En Argentina esto ocurre poco, no ha ocurrido casi nunca, porque los presupuestos son de tipo de los denominados históricos o incrementales. Vale decir, para hacer un presupuesto nuevo, se toma en cuenta lo que pasó con el presupuesto anterior y se reformula dicho presupuesto anterior para pasarlo al año siguiente, sin hacer evaluaciones que nos permitan hacer análisis de la gestión de a quién le tocó, administrar los dineros públicos en otra gestión. Bueno, además implica un sistema adecuado de contabilidad pública, por supuesto. Recordemos que yo no avanzo mucho en estos jóvenes del sistema de contabilidad pública ni avanzar por la cuestión presupuestaria, porque ustedes esto lo estudian en otra asignatura. Así que, y se llama, a ver, se llama, yo no sé si ha cambiado de nombre con el nuevo programa, pero contabilidad gubernamental creo que se denomina. Y es Administración financiera y gubernamental, profe. Administración Financiera y Gubernamental. Ajá, perfecto. Creo que ese es el nuevo nombre. Gracias. Bueno, justamente allí ustedes van a ver aspectos contables y van a encontrar las citas apropiadas para comprender la problemática del presupuesto. Nosotros simplemente utilizamos esta unidad, la unidad 2, para hablar de las cuestiones generales del presupuesto, pero como les dije en mi clase inicial, el análisis que nosotros desarrollamos más bien está focalizado en los recursos, particularmente los tributarios, para tratar de comprender la política fiscal. Los órganos de control interno y externo, otro tema importante en materia presupuestaria, son dos. Uno, la Sindicatura General de la Nación y el otro, la Auditoría General de la Nación. Como citamos en la filmina, la Sindicatura General de la Nación es un órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional. Tiene personalidad jurídica propia y autarquía financiera, como debiera ser cualquier organismo de control. Depende del Poder Ejecutivo. Yo cito al lado de cada, en este caso, de aspecto de la filmina o alguna definición, el artículo donde está contenido eso. LAF es Ley de Administración Financiera, artículo 96 y siguientes. Esos hablan de la Sindicatura General de la Nación, de ese órgano de control interno que depende del Ejecutivo. Mientras que la Auditoría General de la Nación, ente de control externo del sector público nacional, depende del Congreso. Tiene personalidad jurídica propia e independencia funcional. También características parecidas a la Auditoría General de la Nación. Como dato, les comento que la Auditoría General de la Nación normalmente está a cargo de la oposición política. De esa manera también garantiza o debiera garantizar mejor posibilidades de control del gasto público, como así también de los recursos. Sigamos. Criterios para formar el presupuesto, criterios para la formación del presupuesto. ¿De qué hablamos con eso? Ya vamos a ver que tenemos dos criterios teóricos para formular un presupuesto. Uno de ellos es la maximización de una función de utilidad o función de bienestar social. Esto tiene que ver con un concepto bastante teórico, que es la denominada función de utilidad. Acá citamos que, conocida
la función de utilidad, el estado de la distribución de la riqueza, el estado distributivo justo, la producción óptima de bienes privados y sociales. El presupuesto debería contener las asignaciones de fondo para proveer los bienes sociales. A ver, lo primero que le digo, la función de utilidad de cada persona, y más en términos presupuestarios, es conocer el grado de satisfacción que le depara el consumo de bienes privados y bienes públicos. Por supuesto que cuando hablamos de bienes públicos, estamos refiriéndonos a cuánto estamos dispuestos a pagar de impuestos para obtener los bienes públicos que necesitamos. Recordemos que vimos en la unidad 1 y en las dos partes de la unidad 1, de que evidentemente a los bienes, particularmente cuando estudiamos elección pública, a los bienes, cómo reflejábamos las preferencias en materia presupuestaria o en materia de bienes sociales, a través del voto y en los partidos políticos. Después, los partidos políticos, obviamente, a ese reflejo de voto lo debieran traducir en materia presupuestaria. Entonces, como dice aquí la Filmina, el presupuesto debería contener las asignaciones de fondo para proveer los bienes sociales que hubieran surgido del conocimiento de esa función de utilidad que yo les estoy comentando. Esa función de utilidad surge de conocer la función de utilidad de cada persona y la sumatoria de la función de utilidad de todas las personas me podrían definir cuál es el presupuesto óptimo que yo tendría que tener para hacer frente a los bienes públicos que solicita la ciudadanía. Se darán cuenta que no es nada simple lo que estoy planteando. Porque eso, conocida la función de utilidad, el estado distributivo justo, normalmente el estado distributivo no es el que la sociedad pretende. Estoy hablando, jóvenes, del estado de la distribución del ingreso y como comentario estadístico, les quiero decir que la pobreza en la República Argentina supera el 50%. Por lo tanto, podríamos pensar que el estado distributivo no es justamente el mejor. Para nada. Producción óptima de bienes privados y sociales. Bueno, eso requiere de situaciones que nos permitan visualizar que se está trabajando con una capacidad apropiada, una capacidad instalada apropiada, por supuesto sin desarreglos de tipo macroeconómicos y producción óptima de bienes privados y sociales. Entonces, en ese marco, el presupuesto debería contener las asignaciones de fondos para proveer los bienes sociales. Acá yo termino diciendo que este enfoque es teórico y no operativo para determinar el nivel de presupuesto, pues no se conocen las curvas de utilidad mencionadas. ¿Qué es eso? Al no conocer la curva, la función de utilidad, también denominada curva de utilidad marginal en economía, ¿no es cierto? Al no conocer cuál es el grado de satisfacción que me causa pagar determinada cantidad de impuestos, si bien destinar parte de mis recursos a pagar impuestos para obtener bienes sociales, hace difícil determinar. Acuérdense que estamos hablando de los criterios de formación del presupuesto. Yo acá teóricamente debiera tener presente cuál es, debiera conocer la función de utilidad de modo tal de que la sumatoria de todos los habitantes me dé la función de utilidad óptima en materia de provisión de bienes sociales. Complicado y técnicamente muy difícil. Sigamos. ¿Ustedes me van siguiendo lo que estoy comentando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La teoría ahora de las decisiones colectivas. Un poco más, digamos, adecuada, más sensata y menos teórica que la citada anteriormente. El presupuesto surge como resultado de una puja entre distintos grupos.
En la democracia representativa, como tenemos nosotros, los individuos con intereses comunes se agrupan en torno a plataformas diseñadas por los partidos políticos, como hemos visto en algunas cuestiones vinculadas en la unidad anterior a la elección pública. En democracia, los individuos con intereses comunes se agrupan en torno a plataformas diseñadas por los partidos políticos. Las resoluciones surgen a través del voto, en el marco de determinadas estructuras institucionales. El presupuesto es la síntesis de un modelo de decisión donde actúan distintas fuerzas. En definitiva, del resultado de la actuación de las distintas fuerzas se va armando el presupuesto. ¿Y qué quiere decir? ¿Quiénes son las distintas fuerzas? Las distintas fuerzas son lo que representamos todos. Los empresarios, los trabajadores, los docentes, los médicos. O sea, la propia sociedad que quiere bienes públicos como carreteras, como diques, los médicos que quieren Profe, creo que se le cortó. Sí, se quedó sin sonido el profe.
Chicos, me llamó el profe recién diciendo que si pueden esperar un ratito más porque está teniendo problemas de conexión y no puede utilizar la computadora. Hola chicos, buenas tardes. De nuevo. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se lo escucho. Recién acabo de decir buenas tardes, pero no son buenas tardes. Fíjense que pasó exactamente lo mismo que el miércoles pasado y a la misma hora. Vamos a revisar qué pasa con Internet para todos. Bueno, jóvenes, sigamos con nuestra clase. En definitiva, un poco lo que yo quería plantearles es con la teoría de con la otra modalidad para la conformación del presupuesto, es que así como en el primer caso teníamos que conocer la función de utilidad de cada una de las personas para que con la sumatoria de las mismas pudiéramos armar cuál era, cuál era la provisión de bienes sociales que la sociedad requería. En este caso, con la teoría de las decisiones colectivas, el presupuesto es la síntesis de un modelo de decisión donde actúan distintas fuerzas y de la puja de esas fuerzas, ¿no es cierto?, de esos grupos, se va armando el presupuesto. Ustedes comprenden bien claramente que hay los distintos sectores que actúan en la economía por razones de interés propio. Los jubilados quieren más salario, los empresarios quieren pagar menos impuestos, la comunidad quiere más y mejores bienes sociales, etc. Entonces, de la puja que surge de todas esas pretensiones que tiene la comunidad, que se ha visto que se desarrolla o se elabora a través de plataformas diseñadas por los partidos políticos, tal como precisamos en la Filmina, bueno, en definitiva, el resultado del presupuesto sería la consecuencia de esta puja entre distintas fuerzas. Sigamos. Vamos a ver algunos principios presupuestarios para tratar de comprender cómo es esto. El principio de competencia. Al pueblo le corresponde la facultad de determinar y controlar el uso de los recursos y el gasto público. Por eso es atribución del Congreso fijar el presupuesto. El principio de competencia nos dice eso, que le corresponde al pueblo la determinación y control de los recursos y el gasto público. Y por eso el Congreso es quien recibe esas atribuciones del pueblo. Le corresponde al Congreso fijar el presupuesto, artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional. Otro principio, publicidad. El presupuesto tiene carácter público. Posibilita el conocimiento de la comunidad de la propuesta fiscal del gobierno. Por supuesto, es esencial el tema de la publicidad. El ciudadano debe saber qué tributos paga y en qué se gasta el resultado del pago de ese tributo.
anualidad o periodicidad. El ejercicio financiero del sector público nacional comienza el 1 del 1 y termina el 31 del 12, como les he explicado en filminas anteriores. Eso dice el artículo 10 de la Ley de Administración Financiera. ¿Puede haber ejercicio plurianual? Sí. ¿Cuál es decir? ¿Ejercicio que dure más de un año? A ver, en la práctica, un gasto puede ser efectuado en varios años. Por ejemplo, una obra pública puede tener 3, 4, 5 años. Lo que pasa es que se va imputando la parte que le corresponde a cada año y esa imputación le corresponde al presupuesto del año que estamos analizando. Allí tenemos que ir al artículo 15 de la Ley de Administración Financiera. Principio de la unidad. La totalidad de los gastos y los ingresos debe reunirse en un cuerpo o documento único. Eso facilita la administración. Por supuesto, la unidad. No hay ingreso que quede fuera del presupuesto ni gasto que quede fuera del presupuesto. Por lo tanto, tiene que ser un cuerpo, una sola unidad o un solo cuerpo de tipo único. Sigamos. Universalidad y no compensación. La verdad que son dos principios. La universalidad incluye la totalidad de los ingresos y gastos por el importe bruto. La universalidad vale decir todo. La totalidad de los ingresos y la totalidad de los gastos por el importe bruto. Sin compensación entre sí, porque podría ser que haya conceptos que se compensen, podría ser que haya conceptos que se compensen entre sí, porque son ingresos y erogaciones que podrían compensarse hasta el límite menor, como dice como es el esquema de compensación. Pero acá no existe la compensación. Los ingresos van por su totalidad y los gastos por su totalidad, aunque hubiera la posibilidad de compensación, pero no. El principio de especificación. Los ingresos y gastos se aprueban por montos globales, pero se desagregan según clasificaciones técnicas. Artículo 13 y 14 de la Ley de Administración Financiera. Ya vamos a ver cuando veamos algunas clasificaciones técnicas que justamente no solamente son importantes para el estudio, tanto como estamos haciendo nosotros, pero sobre todo para el estudio del gasto presupuestario. Hay distintas clasificaciones que permiten justamente a los técnicos que se ocupan de esto tener mayores niveles de precisión para ver en qué se gasta y cómo. La flexibilidad. No se pueden superar los límites autorizados, pero bajo circunstancias excepcionales se permite. Ley de Administración Financiera, artículo 29, 39 y 37. Ver gerencialismo. Gerencialismo es una variante del presupuesto, llamémosle no clásico, que es interesante a los fines de su estudio. Entonces, la flexibilidad nos dice que si bien no se pueden superar los límites autorizados, porque yo les dije a ustedes que el presupuesto es una autorización de gasto, pero bajo ciertas circunstancias excepcionales puede ser. ¿Qué circunstancia excepcional puede haber? La circunstancia puede estar vinculada a qué cosa? A un gasto excepcional como la epidemia del coronavirus. Allí hubo que afectar gastos del presupuesto mayores a lo que se tenía prevista en atención a la cobertura de semejante epidemia. Entonces, la flexibilidad permite que se afecten otros gastos no previstos oportunamente y que después se informen, el Poder Ejecutivo informe de esos gastos al Congreso para que queden incorporados al presupuesto. No afectación de recursos. No es aconsejable que determinados recursos financien determinados gastos. Otro tema muy interesante, jóvenes, y es que todos los tributos recaudados deben servir para financiar todos los gastos presupuestados. Lo que nos demuestra que no debiera haber
un recurso que financie determinado gasto. Eso significa que no debiéramos tener un impuesto que sirva para pagar los sueldos de los empleados públicos y otro impuesto que sirva para pagar la deuda pública, ni otro impuesto que signifique que sirva para pagar los gastos de funcionamiento, sino que todos los recursos deben servir para financiar todos los gastos. Eso nos dice el principio de no afectación de recursos del artículo 23 de la Ley de Administración Financiera. Sigamos. Exclusividad. La ley de presupuesto no debe contener disposiciones extrañas a dicha materia. Por supuesto, hemos dicho que esta autorización de gasto y definición de los recursos con los cuales se financian dichos gastos no puede tener disposiciones extrañas a dicha materia. Quiere decir que tiene que ver estrictamente con la definición de la política fiscal del gobierno en un año determinado y no puede tener disposiciones, como bien decimos acá, extrañas a lo que representa dicha política. Equilibrio. El financiamiento del gasto debe proveerse con recursos corrientes. Ya vamos a ver de qué se trata los recursos corrientes y el endeudamiento para financiar gastos de capital. Profe, ¿qué sería disposiciones extrañas? Disculpe. Y una disposición extraña, aquella que no sea financiera. Está bien la pregunta. Una disposición que no tenga nada que ver con la obtención de un recurso o con un gasto a realizar. Eso sería una disposición extraña. Bien, gracias. Bien. Equilibrio. El financiamiento del gasto debe proveerse con recursos corrientes y el endeudamiento para financiar gastos de capital. Bueno, esto es teoría pura. Hay algunos libros que van a decir que eso es así. Libros más modernos dicen que ese concepto ha quedado más debilitado. Pero ya lo voy a explicar. Dado que el presupuesto refleja la política fiscal macro, decimos que este principio ha sido superado. Bueno, esto es lo que se dice hoy día. A ver, para que se comprenda. El financiamiento del gasto debe proveerse con recursos corrientes. Los recursos corrientes normalmente son los tributos, los recursos tributarios. Pero también el endeudamiento es un recurso, pero normalmente la doctrina decía que ese recurso del endeudamiento de mediano y largo plazo era para financiar gastos de capital. Vale decir, gastos que incrementan el activo del Estado, el patrimonio del Estado. Dado que el presupuesto refleja la política macro, decimos que este principio ha sido superado. Yo pongo lo que prácticamente se dice hoy, que también, con lo cual estaría diciendo que el endeudamiento no solamente sirve para financiar gastos de capital, sino para financiar gastos corrientes. Naturalmente que en las épocas que estamos viviendo y en el gobierno de Milei, al plantear déficit cero, podríamos pensar razonablemente que el endeudamiento no forma parte de los recursos corrientes para financiar el gasto corriente. Por lo tanto, los recursos corrientes debieran ser exclusivamente los de origen tributario. Si miramos o si ponemos la mirada en lo que está ocurriendo hoy. Anteriormente, la mirada era totalmente distinta. Esto para que ustedes tengan una visión. Anteriormente, hasta la emisión monetaria servía para el financiamiento del gasto corriente, con lo cual se provocaban los efectos no deseados que hemos estado padeciendo. Neutralidad. El presupuesto es una herramienta cuyos efectos deben contribuir a cumplir los objetivos de la política fiscal que se persiga. Pero por supuesto, sí es el reflejo. El presupuesto es el reflejo de esos objetivos que persigue la política fiscal. Naturalmente. Eso nos dice la neutralidad. Sigamos. El artículo 37. Bueno, yo lo puse por separado este artículo porque siempre generó muchas controversias, ya sea en doctrina, y se trata de un hecho político
de trascendencia. El artículo 37 de la Ley de Administración Financiera 24.156 es modificado por la Ley 26.124 del 2006. Esta ley, la 26.124, de la época de Kirchner-Néstor, creo, faculta al jefe de gabinete de ministros a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesario en el total aprobado por cada ley de presupuesto. Eso podría incluir gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución de finalidades. Vale decir, era una especie de superpoder otorgado al jefe de gabinete de ministros. Acuérdense que el jefe de gabinete es el que maneja la hacienda del país por la nueva constitución, y lo facultaba para que podía hacer reestructuraciones dentro del presupuesto ya aprobado. Y esas reestructuraciones podían ir a los gastos corrientes, a gastos de capital, aplicaciones financieras. ¿Qué significa? Podía cambiar un gasto corriente por uno de capital, o viceversa, cambiarle la finalidad. Esto que iba para tal cosa lo ubicamos para otra, ubicamos en otra partida. Vale decir, se le daba al jefe de gabinete lo que se denominó en su momento superpoderes, vale decir, amplias facultades para disponer la reestructuración de la deuda. Por la ley 27.342 del 16, esto es ya época de Macri, se modifica el 37 y dispone que las reestructuraciones no pueden superar el 7,5% del total del presupuesto, estamos hablando, para el 2017, y el 5% para el 18 y siguientes. Vale decir que se limita o atenúa estos superpoderes otorgados al jefe de gabinete y se los hace más compatibles, porque ustedes imagínense que el presupuesto, al ser una autorización de gasto, al ser ese plan que hemos visto desde la Filmina 1, nos está indicando cuál es el programa del gobierno en un año. Con estos superpoderes otorgados por el 37 al jefe de gabinete, lo podía dar vuelta o reestructurar de modo tal de cambiarle posiblemente el sentido y eventualmente la orientación, que no es lo que se votó justamente en el año anterior para que ese presupuesto quedara firme. Con lo cual incluso hasta había un tema muy, muy complejo político de por medio. Por eso lo cito y lo particularizo. Sigamos. Vamos a andar. ¿Se entiende lo que estamos hablando, jóvenes? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. El ciclo presupuestario. Ahora vamos a entrar a hacer algunos comentarios con respecto al ciclo. Elaboración. Tenemos elaboración, sanción, ejecución y control. Más o menos ese es el ciclo presupuestario, pero vamos a ver algún detalle en tal sentido. Elaboración. La Oficina Nacional de Presupuesto, órgano rector del sistema presupuestario, ¿no es cierto? Nos dice que la preparación del presupuesto, bueno, antes que nada, jóvenes, ¿quién lo elabora? La Oficina Nacional de Presupuesto. Vale decir, hay una oficina técnica que existe en el plano nacional, como en el organigrama provincial o en el organigrama municipal, que se dedica a estructurar un presupuesto. La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del sistema presupuestario. ¿Cuándo comienza la preparación del presupuesto? En el mes de abril. Vale decir, el 2025 comenzó en abril del 2024. A través de la Oficina Nacional de Presupuesto, que por supuesto es notificada de todas las erogaciones e ingresos que tienen las reparticiones para ir armando valor al presupuesto. Y de los proyectos políticos que tiene quien está ejerciendo el gobierno en ese momento. El Poder Ejecutivo presenta un anteproyecto un anteproyecto de presupuesto antes del 15/9 del año en que se regirá. Vale decir que dentro de un mes, jóvenes, un poco menos de un mes, el 15 de septiembre se presentará el Poder Ejecutivo presentará el proyecto
para ser tratado en el Congreso el proyecto 2025. O sea, el Poder Ejecutivo presenta el anteproyecto antes del 15 de septiembre del año en que regirá. El envío al Congreso previo acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Vale decir, el que lo envía es el que lo elabora. ¿No es cierto? Lo envía el Poder Ejecutivo con acuerdo de gabinete. Esto está previsto constitucionalmente por el artículo 100, inciso B de la Constitución Nacional. Voto y sanción. El proyecto... Profe, ingresa disculpe. Sí, O sea, para cerrar la idea, que me quede claro, sí, sí. lo elabora la oficina del presupuesto, pero digamos, el ejecutivo, el presidente en este caso, envía un anteproyecto al Congreso primero. No. A ver, lo que vos estás diciendo es correcto, pero yo lo quiero precisar. Mirá, lo elabora el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Lo elabora el Poder Ejecutivo. Y el órgano que trabaja al efecto, por eso lo cité, es la Oficina Nacional de Presupuesto. Pero el que lo elabora es el Ejecutivo. El Ejecutivo se reúne, ¿no es cierto?, en acuerdo de gabinete y aprueba ese anteproyecto, pero en el ámbito y en el marco del Ejecutivo. Antes del 15 o hasta el 15 de septiembre, el Ejecutivo lo presenta y el proyecto ingresa para su tratamiento por diputados, por la Cámara de Diputados. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿comprendiste cuál es la mecánica? Sí, ¿Laura? ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Claro. Yo dije oficina de presupuesto pero acordate, es una oficina que funciona en el marco de lo que es ese organismo que estamos llamando Poder Ejecutivo, que ni siquiera es un organismo, es una función. ¿No es cierto? Ese proyecto sale del Ejecutivo. Acá hay que entender la cuestión de fondo. El Ejecutivo, que es el órgano administrador, que es el administrador de los dineros públicos, que está llevando adelante el gobierno, presenta al Congreso un plan o un programa donde le dice, mire, yo con estos recursos y estos gastos este es mi plan de gobierno para el año que viene. Y el Congreso le dice, bueno, se los recibo y lo vamos a estudiar para ser votado y posteriormente sancionado. Y por eso yo acá pongo que reviste el carácter de una ley ordinaria, porque tiene el tratamiento de cualquier ley. Por eso lo cito a la Constitución Nacional del artículo 77 al 84, que me dice cómo es el proceso de formación de las leyes, en términos de Congreso. Entonces, se supone que entra a una comisión, estos ya son detalles, entra a la comisión de presupuesto y Hacienda, se discute después, irá a la Cámara de Senadores, o sea, tiene todo, hay una fuerte labor parlamentaria, porque se trata de un esquema, de un proceso político, como dije, por la definición. Entonces, los diputados y senadores quieren que sus proyectos también formen parte de ese proyecto de presupuesto, entonces también hacen valer sus votos y su presencia parlamentaria para tratar de lograr alguna ventaja para la jurisdicción que representan o para la provincia que representan. Ante la no sanción oportuna, regirá el presupuesto que estuvo en vigencia el año anterior, con los respectivos ajustes. Eso se llama reconducción presupuestaria. Reconducción presupuestaria. O sea, porque puede ocurrir que como entra y se trata como una ley, esa ley no sea aprobada. Y si esa ley no es aprobada, ¿nos vamos a quedar sin presupuesto para el año que viene? No. Tenemos que tener presupuesto y se llama reconducción presupuestaria. Vamos a usar el del 24 con los ajustes que hay. ¿Cuáles son los ajustes que hay que hacerle
al presupuesto 24 para aplicarlo en el año 25 y sacarle todos aquellos gastos o recursos que eran definibles o específicamente aplicables al año 24. Se netean de esos ingresos y gastos y después el presupuesto se reconduce y pasa a ser el presupuesto en el año 2025. Yo les quiero recordar, a modo de comentario, de que actualmente está vigente el presupuesto del año 23, porque no se aprobó. Acuérdense que el presidente Milei subió creo que el 10 de diciembre, ¿no es cierto? Y ya el presupuesto había sido aprobado. Entonces, dijeron, no va a tener efecto y por lo tanto no se utilizó el nuevo presupuesto, sino el presupuesto del año anterior. Hubo una reconducción presupuestal. Sigamos. ¿Pero me comprenden lo que estoy comentando? Sí, profe. Bien, hemos visto elaboración, sanción, vamos a ver la ejecución. Recursos estimados, gasto, el crédito es el límite máximo. Yo les dije anteriormente que los recursos, el tema del presupuesto es que sabemos en qué vamos a gastar, pero con respecto a los recursos que vamos a obtener, no tenemos certeza. Vale decir que vamos a tratar de tener una buena estimación de dichos recursos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener esos recursos? Bien. En economía podemos pensar que, supongamos, el año que viene, el año 2025, el PBI del país, de acuerdo a las estimaciones también de los organismos técnicos, puede crecer, supongamos, un 2%. Si crece un 2%, eso va a afectar también, es decir, la economía va a crecer un 2%, generando en esa misma proporción mayor cantidad de recursos tributarios. Con lo cual, podemos pensar que los recursos tributarios podemos asociarlo al crecimiento de la economía en ese 2%. Son de las distintas formas que tenemos o que tienen quienes confeccionan el presupuesto de definir cuántos recursos podría haber, ¿no es cierto? A ver, el año que viene la cosecha de soja va a ser de tantas toneladas y el precio que tenemos hoy y que posiblemente funcione para el año que viene es tanto. Por lo tanto, los recursos de los derechos de exportación de la soja van a ser tanto y esos recursos los ponemos en el presupuesto. Eso puede caerse como, por ejemplo, y les aclaro que lo que yo les estoy comentando está pasando en este momento. O sea, el precio internacional de la soja cayó. Por lo tanto, también está cayendo la recaudación de los derechos de exportación derivado de ese producto, de la soja. ¿No es cierto? Lo que ocurre es que justamente Argentina, como ha tenido una buena cosecha, está recomponiendo los ingresos por cantidad y no por precio. Etapas de la imputación del gasto. Esto es un concepto muy técnico que yo se los quiero citar. Ley de Administración Financiera, el artículo 32. Compromiso de vengamiento y pago. Son las etapas de la imputación del gasto. Compromiso de vengamiento y pago. ¿Qué es el compromiso? Es la afectación preventiva de la disponibilidad de los créditos. Vale decir, una relación jurídica con terceros que dará lugar a una eventualidad salida de fondo. O sea, yo para afectar la disponibilidad de un crédito, debo comprometerlo. ¿No es cierto? Yo comprometo un gasto. No estoy gastando todavía, estoy comprometiendo una partida que dará lugar a una eventual salida de fondo. Por ejemplo, ¿qué puede ser eso? Una licitación. Una licitación me dice que vamos a comprometer parte
del presupuesto en bienes supongamos, en bienes de capital, porque íbamos a hacer una escuela. Pero para hacer esa escuela tenemos que llamar a licitación. Entonces, de lo que tenemos comprometidos para este tipo de obras, vamos a afectar la licitación a la disponibilidad de ese crédito. Y le llamamos compromiso. Vale decir, cuando una vez finalizada la licitación, vamos a decir que hay un crédito comprometido. Después aparece el devengamiento, que ustedes, como buenos contadores, es el surgimiento de una obligación de pago por la recepción de bienes o servicios contratados. ¿Qué es el devengamiento, jóvenes? El nacimiento de un crédito a favor por haber efectuado determinada prestación. ¿No es cierto? Es el surgimiento de una obligación de pago, decimos acá en la Filmina, por la recepción de bienes o servicios contratados. El devengamiento no es otra cosa que es el nacimiento de una obligación de pago o el nacimiento de un crédito a favor de quien estuvo a su cargo. En este caso, supongamos, la empresa que ganó la licitación e hizo la escuela provocó el devengamiento, que da lugar ¿a qué? Al último punto, al pago, que es la salida de fondos del tesoro. El devengamiento, ya vamos a ver, fíjense, la última parte de la Filmina que nos dice. Se considera gastado un crédito y por lo tanto ejecutado el presupuesto en dicho concepto cuando se afecta definitivamente al devengarse un gasto. Y fíjense que lo destaco y lo subrayo. Al devengarse un gasto, quiere decir que de las etapas de imputación del gasto, que a los fines de nuestro ejemplo hemos visto una licitación, la construcción de una escuela y el posterior pago, cuando se produce el devengamiento, es cuando se considera ejecutado el crédito. Así nos dice la Ley de Administración Financiera. Sigamos. Bueno, acá vamos a ver un par de cositas que son interesantes. ¿Qué pasa si al cierre del ejercicio presupuestario ocurren estas cuestiones que vamos a ver en A, B y C? Aspectos vinculados al cierre del ejercicio presupuestario. Ley de Administración Financiera. Artículo 41 y 42. Un crédito presupuestario, o sea, la pregunta sería, ¿qué pasa con un crédito presupuestario que no ha sido comprometido? ¿Qué pasa con un crédito que fue comprometido y no se devengó? ¿Qué pasa con un crédito devengado que no ha llegado a la etapa del pago? Esos serían los interrogantes. Entonces, abajo, en A, B y C, de abajo están las respuestas. Entonces, un crédito presupuestario que no ha sido comprometido se considera como un gasto que nunca ocurrió. Claro, porque teníamos un crédito y no se comprometió nunca, no ocurrió el gasto. B, un crédito comprometido que no se devengó. Se comprometió el crédito, pero no se devengó. Entonces, se afecta al presupuesto del ejercicio siguiente. Nos dice la Ley de Administración Financiera. Se afecta al presupuesto del ejercicio siguiente. Un crédito que fue devengado no se pagó. Estamos hablando siempre, acuérdense, al 31 de diciembre. Acuérdense que estamos hablando, el presupuesto es anual y termina el 31 de diciembre. Se supone que yo a todo lo que se devengó lo pagué. Pero aparecen estas cuestiones que me afectan la problemática financiera al cierre. Entonces, el último, un crédito devengado que no ha llegado a la etapa del pago. Vale decir, alguien que hizo la escuela y dice, oiga, págueme, ya está. Entonces, acá se afectan las disponibilidades existentes del 31 del 12 porque hay que pagar. Yo les quiero recordar, jóvenes, que en la vida real, muchas veces el Estado
se queda no sin partida presupuestaria, pero sin el dinero necesario para hacer frente a todo el gasto. Entonces ahí aparecen algunos tipos de inconvenientes que un secretario de Hacienda tiene que recurrir a algún tipo de endeudamiento de corto plazo, que no es necesariamente un endeudamiento presupuestario, pero que lo hace para cubrir esas deficiencias como las que yo estoy puntualizando en el rubro C. Sigamos. Hemos visto elaboración, sanción, ejecución y vemos el control. El control, ¿se acuerdan que hemos visto? Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, ahora vemos un concepto teórico. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los objetivos del control? El control contable y de legalidad de las acciones. Por ejemplo, cumplimiento de normas para efectuar el gasto. Por supuesto que tiene que existir, de hecho existe ese tipo de control. Por ejemplo, una licitación es un gasto que yo voy a realizar, pero tiene una suerte de control contable y de legalidad. Ustedes saben que para efectuar una licitación tiene que haber determinados llamados, tiene que haber determinados participantes, tiene que haber determinadas comisiones que se armen a los fines de hacer valoración de las presentaciones. En fin, son todos procesos de gasto reglado, ¿no es cierto? Tiene que haber cumplimiento de normas para efectuar dicho gasto. El control directivo o de gestión, que está orientado a evaluar desempeño, eficacia y eficiencia en el logro de metas, o sea, resultados. Ese es otro objetivo del control, para ver si hay un control de gestión, vale decir, si los resultados que uno esperaba que iba a dar tal o cual gasto se están cumpliendo. Este objetivo está desarrollado en países que van a la vanguardia de la búsqueda de eficiencia del sector público. Acá ustedes, cuando vean la literatura que nosotros citamos en nuestro programa, van a ver que hay países como el Reino Unido, Dinamarca, el norte de Europa, Canadá, Nueva Zelanda, la misma Australia, que tienen esquemas de avanzada en esta materia, sobre todo de control presupuestario. Ya vamos a ver algunas de las situaciones que son posibles de analizar. Bueno, estamos viendo objetivos del control, ¿verdad? Oportunidad de control. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo se controla? Este puede realizarse en forma previa o concomitante. El control puede ser previo, antes que el gasto se haga. Concomitante, mientras el gasto se hace. O a la ejecución, perdón, o ulteriormente, vale decir, el control ex post, un control posterior al gasto. Digamos, para lo que les puede resultar familiar, el control en las provincias está en manos, los organismos de control en las provincias son los tribunales de cuentas, que son los que hacen el control de legalidad del gasto público. Sigamos. Acá aparece una técnica que la vamos a citar junto con el presupuesto base cero, que son técnicas que no están existen por supuesto, que no están muy desarrolladas, pero que pretenden tratar de encontrar, pretenden destacar esos objetivos que yo vengo citando desde que comenzamos a hablar, que es evaluar el control de gestión, evaluar los resultados, que incluso que es lo que prevé la ley de administración financiera. El presupuesto por programas. Esta técnica persigue, primero, identificar los objetivos estratégicos. Vamos a ver haciendo un ejemplo después. Establecer metas a cumplir, asignar recursos materiales, humanos y financieros necesarios. Todas esas decisiones se expresan en programas, asignando a los mismos recursos para su concreción. ¿No es cierto? ¿Qué ventajas tiene? Vincula recursos con objetivos incorporando los resultados a obtener, lo que yo le comentaba. Y por supuesto que hace posible el control de gestión en lo financiero y en la concreción de metas. Supongamos vamos a hacer un programa es ideal para casos concretos. Vamos a hacer un programa de vacunación
del dengue. ¿No es cierto? Entonces, el objetivo estratégico, vacunar a todos los menores de hasta 20 años. ¿No es cierto? La meta a cumplir es lograr el 100% de los menores de 20 años para aplicar la vacuna. Para ello vamos a asignar estos recursos materiales, vamos a poner para toda la gente en La Rioja, para toda la comunidad, el universo, vamos a poner tanto N médicos, N enfermeros, tantas ambulancias y tantos lugares donde se va a practicar, donde se va a efectivizar ese gasto, y naturalmente, ¿cuánto va a costar? Recursos materiales, humanos y financieros. Eso es un programa. Ahí está, ¿no? Ahí está, sí, sigamos. Eso es un programa. Espera, espera, Mike. ¿No es cierto? Entonces, una vez que conozco eso, vinculo los recursos con los objetivos. Porque yo quiero obtener resultados. ¿Cuál es el resultado? Haber vacunado al 100% de los menores, supongo, de 20 años, ¿no es cierto?, contra el dengue para prevenir una virtual epidemia. Perfecto. Eso es una... Entonces, definí un presupuesto, las metas a cumplir, los objetivos estratégicos, vale decir, proteger la salud de la población, y conté con ello, con la cantidad de médicos, recursos humanos, materiales también y financieros necesarios. Entonces, con todo eso, me va a permitir evaluar el control de gestión. Cuando se terminó ese programa de vacunación, puedo decir, fue exitoso, hicimos el 100% de lo previsto, gastamos tanto. En fin, en definitiva, podemos hacer una evaluación y hacer el control de la gestión de dicho programa. Sigamos. Bueno, en un programa tenemos categorías programáticas, que estos ya son conceptos más teóricos, pero es importante conocerlo porque de la complejidad del programa surgirán las categorías programa. El programa determina los objetivos a alcanzar, cuantifica las metas, define las unidades de organización o ejecutora y le asigna los recursos necesarios. Pero puede haber un subprograma. Si el objetivo es complejo, puede desagregarse en objetivos más simples. Si un objetivo es muy complejo, bueno, habrá subobjetivos o subprogramas. Actividad. Ahora a nivel de medios. La actividad es un conjunto de acciones que hace posible un programa. Ahí también tenemos otra menor que es tarea. Conjunto de acciones homogéneas dentro de la actividad. O sea, tenemos que precisar todo. Esto es un ponerse a pensar en lo que tengo que hacer para lograr un objetivo determinado y con qué recursos debo contar para materializar. Tarea, conjunto de acciones homogéneas dentro de la actividad. Proyectos, obras y trabajo, bueno, son unidades susceptibles de funcionar con independencia. Se puede subdividir en obras, las cuales se pueden subdividir en trabajos. Por supuesto, insisto, son todos los medios que me van a ir permitiendo alcanzar los fines. Porque imagínense, en ese programa de vacunación yo tengo que ir a todos los lugares de La Rioja, porque no tengo médicos en todas partes. Entonces yo tengo que armar un programa de el día tal me presente en Talamuyuna con una dotación de tantos médicos, tantos enfermeros y con una cantidad de vacunas determinadas que tienen que ver con la cantidad de gente que me dio el último censo. Y bueno, y así lo armo. Entonces defino un programa, defino las actividades que tengo que tener, no me pueden faltar ciertos insumos, y naturalmente tengo que generar el conocimiento y la divulgación suficientemente importante para todos los que deben ser, que deben ser vacunados, efectivamente lo sean. ¿Se dan cuenta de lo que comento, jóvenes? Esos son categorías programa. Sigamos, man. Presupuesto base 0. Esto es parecido, pero no disculpe. igual.
Sí. Dijo ventajas y las desventajas. ¿Tiene o no el presupuesto del programa? No, ya vamos a ver, yo le voy acá, yo no le veo ninguna desventaja específica al presupuesto por programa, más bien se las veo al presupuesto base cero, que son las que cito en esta filmina. ¿Viste? Que el presupuesto base cero es un presupuesto más rígido en su concepción para hacerlo que el presupuesto por programa. Pero de todas maneras, ambos tienen, yo destaco las ventajas, pero si hubiera que establecer una desventaja, la pondría en el presupuesto base cero, no porque fuera peor, al contrario, es muy bueno, pero las desventajas aparecen por otro lado que ya las voy a citar. Présteme atención. Las características del presupuesto base cero. Justificación profunda de las actividades y erogaciones. Pensemos que el nombre de base cero, jóvenes, viene en que no hay una cuestión previa. No es un presupuesto histórico o incremental al que estamos acostumbrados. Parto de cero, armo todo de cero. Entonces debo justificar cada una de las actividades y erogaciones. Pensemos en el ejemplito simple que acabo de dar. Analiza con profundidad la estructura de medios, vale decir, los instrumentos que voy a utilizar para cumplir los objetivos. Ventajas. La evaluación profunda de las distintas actividades. Vale decir, tiene que desarrollar distintas actividades, pero son evaluadas profundamente. Por supuesto, eso significa la reducción de gastos que no estén justificados. Y las dificultades serían que demandan esfuerzo y tiempo de los funcionarios. ¿Por qué? Porque evidentemente yo debo ponerme, antes de hacer nada, debo ponerme a pensar qué es lo mejor que tengo que hacer. Y para colmo, tengo que justificar las distintas actividades. Cada actividad tiene que venir avalada por una mirada de un proyecto para que esa actividad se justifique. Entonces, esto es un hecho complejo, porque la dificultad que demanda esfuerzo y tiempo de los funcionarios. Hay mucho tiempo que demanda este tipo de presupuesto. Y además existen resistencias en los niveles medios o inferiores. Esto es en el plano humano. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tengamos gente innecesariamente, porque si estamos preparándonos todo para evaluar la gente que nos hace falta, puede ocurrir que a quienes designemos para que se verifique un presupuesto de esta naturaleza no se encuentren en las condiciones apropiadas del esfuerzo que demanda encolumnarse detrás de este presupuesto o detrás de un proyecto de presupuesto base cero. Entonces, los niveles medios o inferiores se resisten a ingresar en estos programas. Además, deben tenerse en cuenta las dificultades de aplicación, ya sea al seleccionar las unidades de actividad, elaboración de paquetes de decisión y evaluación de los mismos. Por supuesto, imagínense, elaboración de paquetes de decisión. No hemos empezado a analizar, no hemos empezado a ejecutar y tenemos que tener claro lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer y cómo vamos a evaluar para que ese paquete sea de la mejor decisión posible. A ver, ¿quién me preguntó? ¿Nazareno? ¿Me preguntaste vos sobre las dificultades? Sí, profe. ¿Ahora comprendiste un poco mejor cuáles son los problemas que puede haber? Sí, sí. Ok. Gracias. Acá en esta práctica aparecen estas dificultades que he puntualizado. Sigamos. Otras experiencias. Esto ya no es necesariamente en Argentina. Gerencialismo o nueva administración pública. Aquí los funcionarios actúan
como gerentes y rinden cuenta de los resultados. Es muy interesante. Los funcionarios actúan como gerentes y rinden cuenta de los resultados. Promueve la creación de agencias y se incluyen relaciones competitivas entre la organización y los funcionarios. Las agencias son figuras que aparecieron en los últimos tiempos dentro de los gobiernos con cierta autonomía, cierta autarquía funcional y alguna autonomía financiera para desarrollar determinadas actividades. Estoy tratando de acordarme, pero la agencia Córdoba Deporte que tienen los cordobeses, por ejemplo. O sea, se crean agencias que lo importante de la agencia, que en definitiva es una unidad de gasto, es que tienen cierta autonomía en la, en la puesta en práctica, en llevar a cabo un gasto. Y por supuesto, promueve la creación de agencias y se incluyen relaciones competitivas entre la organización y los funcionarios. Vale decir, es interesante porque aparece un grado de competencia que no necesariamente hemos visto con anterioridad y por supuesto que no existe en el presupuesto histórico que es el que nosotros tenemos normalmente, el histórico o incremental. Conceptos destacados. El gerencialismo, evaluación y exigencia de responsabilidad por resultados. Yo estoy a cargo en tanto y en cuanto rinda cuentas, fuera evaluado y naturalmente rinda responsabilidad por los resultados. Si son positivos, bienvenido sea. Pero si no lo son, mejor estoy pensando en buscarme otro trabajo. Correlativamente, esta experiencia que se llama gerencialismo o nueva administración pública, brindan incentivos como mayor autoridad para decidir gastos, más gerencial, por eso se le llama gerencialismo, flexibilización de las facultades, por supuesto, quien tiene posibilidades de mayor autoridad para decidir gastos, tiene que tener una estructura más flexible. Y los incentivos económicos, por supuesto, que deben ser tareas que deben estar bien pagas, porque también se tiene en cuenta el resultado de la gestión. Utilizado en países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, en algunos municipios de los Estados Unidos. Yo la cita que les hago en este sentido, jóvenes, la cita que les hago es que es más o menos así. El ejemplo que en algún momento me tocó estudiar. Se da en estructuras pequeñas, como puede ser un municipio, un condado, donde el Consejo Deliberante está formado por los concejales, que son gente del lugar y que normalmente actúa ad honorem. Pero contratan a quien va a ser el intendente, que sería más que intendente un gerente, que va a llevar adelante, financiando con los tributos que paga la comunidad, va a llevar adelante, si es un municipio, el tener las calles limpias, el tener los parques de manera adecuada y la provisión de servicios básicos municipales, tanto como alumbrado, barrido y limpieza, en óptimas condiciones. ¿Con qué desafío? Obtener el mejor nivel de prestación de bienes y servicios con el menor costo impositivo posible para el ciudadano. Si todo eso va bien, y por supuesto al gerente hay que pagarle un buen sueldo. Si todo eso va bien el año que viene, seguramente voy a continuar estando en esta actividad y en esta intendencia. ¿Se han ubicado? ¿Ok o no ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué tenemos de nuevo también? Sigamos, Mike. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del gasto público. Hemos hablado de cuestiones presupuestarias, vamos a hablar un poquito de gasto público.
Otro tema, bueno, obviamente, forma parte esencial de la política fiscal. Y decimos, gasto público es toda erogación que realice el Estado en funciones de gobierno. El gasto se ejecuta a través de un proceso administrativo totalmente reglado, estudiado por el derecho administrativo y la contabilidad pública. Por eso yo decía que algunos conceptos, y muchos, no algunos, conceptos en contabilidad pública, que ustedes me dijeron que también tiene otro nombre, contabilidad financiera y pública, no me acuerdo cómo, que allí sí lo van a ver con algún grado de detenimiento y también como expresión contable. Pero acá lo que tenemos que aprender es que se trata de un proceso reglado, el del gasto. Vale decir, para concretar un gasto, tiene que haber una serie de lineamientos, por eso se decimos proceso reglado. Importante es este último párrafo que cito en la filmina. Las finanzas públicas analizan sus efectos económicos y sociales, para lo cual se formulan clasificaciones que los agrupan características comunes y relevantes para estos fines. Acuérdense, por definición, nos vamos a unidad 1, las finanzas públicas estudiaban la corriente de recurso y gasto y los efectos que dicha corriente de recurso y gasto causaban en la economía. Nosotros no estudiamos tanto los aspectos administrativos como contables, por supuesto que no, sino los efectos económicos que dicha corriente de ingresos y gastos causan en la economía. Para eso, y conforme lo dispuesto ahí, lo que ponemos en el último tramo de la filmina, se formulan clasificadores que agrupan al gasto público con distintas características que nos permiten su estudio más pormenorizado. Sigamos. Y ahora vamos a una clasificación muy, muy importante del gasto público, que es la clasificación económica. Y vamos a revisarla, vamos a dar la definición de cada uno de los componentes que la integran. La clasificación económica evalúa el comportamiento del gobierno en función de grandes agregados económicos, como son el consumo y la inversión, y la forma en que lo hace, ya sea en forma directa o de transferencia. Ya vamos a ver qué significa todo eso. Pero esos grandes agregados económicos son consumo e inversión. Para ello, primero vamos a ver lo que es el gasto corriente. Los grandes conceptos de la clasificación económica. Gasto corriente y gasto de capital, que está en la próxima filma. Veamos por gasto corriente. Es el que se consume en cumplimiento de sus funciones. Es el que se consume en cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, y ahí hago un desagregado, gastos efectivos y gastos de transferencia. O sea, al gasto corriente lo desagregamos en gasto efectivo y de transferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es importante saber en esto? Que los gastos efectivos constituyen una retribución por parte del Estado. Vale decir, el policía presta un servicio y el Estado le retribuye a través de un sueldo o un salario. La maestra cumple un servicio y efectivamente es retribuido cuando estamos en una escuela pública. En cambio, el gasto de transferencia, se transfieren recursos a los particulares sin cargo de devolución. Entonces, la diferencia entre gastos efectivos y gastos de transferencia es que en un caso se retribuye un gasto, o sea, hay un pago que retribuye la prestación de algo. En cambio, el de transferencia significa que se transfieren, como ponemos en la definición, se transfieren recursos a los particulares sin cargo de devolución. Yo acá pongo que las transferencias corrientes, sus beneficiarios las destinan a gastos corrientes. ¿Qué es una transferencia corriente? Por ejemplo,
la asignación universal por hijo, que es un gasto público, que es una transferencia, donde no hay una contraprestación efectiva a favor del Estado, como es en el caso del maestro de la escuela pública o policía, que he citado recién. Los beneficiarios la destinan a gastos corrientes. Un gasto de jubilación también tiene que ver con una transferencia corriente. ¿No es cierto? Entonces, vuelvo al primer tramo. Tenemos gastos corrientes y gastos de capital. Para que les quede claro, como yo aquí cité dos grandes agregados económicos que son consumo e inversión, el gasto corriente es consumo, el gasto de capital será inversión. A su vez, el gasto corriente tenemos efectivos, aquellos que tienen una contraprestación con el Estado, y de transferencia, aquellos que no tienen cargo de devolución. Pero me faltó citar algo. Dentro de los gastos efectivos, yo tengo los gastos de financiamiento e interés de la deuda pública. ¿Qué es esto? Los gastos de funcionamiento son retribución por parte del Estado. Gasto de personal, compra de bienes y servicios. O sea, el sueldo que nos pagan a los docentes universitarios de las universidades nacionales es un gasto de funcionamiento. Y compra de bienes y servicios es comprar la papelería, la fotocopiadora, etcétera, etcétera. Intereses de la deuda pública. Este es un aspecto conceptual que quiero que lo tengan claro. Los intereses de la deuda pública son gastos corrientes y son gastos efectivos. ¿Por qué? Porque son efectivos porque yo estoy retribuyendo el capital que recibí en préstamo. Me voy a la próxima filming. Y me voy a que es el que incrementa el patrimonio del Estado. Ya no es el gasto corriente, el que se consume con el uso. El gasto de capital es el que incrementa el patrimonio estatal. Tenemos gastos efectivos, también lo mismo, gasto efectivo y gasto de transferencia. A los fines del gasto de capital, ¿cuáles son los efectivos? O sea, esos gastos por los cuales yo obtengo una contrapartida. Y acá los dividimos en inversiones físicas, inversiones financieras y amortización de la deuda pública. A ver, los gastos efectivos, inversiones físicas, construcciones propias, más compra de bienes existentes. Eso puede ser una inversión física, hacer una escuela, agrandar, hacer otro pabellón de aulas en la Universidad Nacional de La Rioja. Un gasto efectivo, una inversión física. Una inversión financiera, derechos y acciones a favor del Estado. O sea, el Estado hace un gasto de capital, hace un gasto efectivo con una inversión financiera comprando derechos y acciones a favor del Estado. O haciendo una empresa pública y haciendo ese aporte de capital. ¿Cierto? Son inversiones financieras que el Estado realiza. Son gastos efectivos eso. Amortización de la deuda pública. Es el pago del capital de la deuda. Dentro de gastos corrientes yo tenía ingresos de la deuda. Dentro de gastos de capital tengo amortización de la deuda pública, porque estoy pagando el capital de la deuda. Con eso definimos los gastos efectivos. Me voy a los gastos de transferencia, que son aquellos que no tienen la contrapartida en la contraprestación del gasto. Entonces nosotros los definimos como gastos de transferencia de capital, aquellos que los beneficiarios destinarán a gastos de capital. ¿Qué es una transferencia de capital? Supongamos, sería lo mismo que una transferencia corriente, pero aquellos gastos que los beneficiarios destinarán a gastos de capital. Se supone que una asignación universal por hijo se usa para el mantenimiento del gasto de ese niño. ¿Cuál sería un gasto de transferencia de capital? Por ejemplo, aquí
una máquina panificadora para ser entregada a una empresa o a una cooperativa para que produzcan pan a través de esas máquinas que el Estado está otorgando a modo de transferencia o subsidio, sin necesidad de contrapartida. Sigamos. Ahora es una mirada grande de la clasificación económica del gasto público. Esto es para que, como les diría, para que en una sola mirada hagamos un repaso de todo lo que hemos visto, que son tanto los grandes agregados de consumo y les aclaro que ya se me está acabando la voz porque me estoy cansando de hablar. En esta clasificación económica del gasto público, los gastos corrientes, que ya lo hemos visto, que los dividimos en gastos efectivos y transferencias, a su vez los gastos efectivos en gastos de funcionamiento e intereses de la deuda pública. Gastos de capital, también gastos efectivos y de transferencia, siendo los gastos efectivos la inversión física, la inversión financiera y la amortización de la deuda pública. Ya vamos a ver si tenemos más tiempo, que no me queda mucho tampoco, así que sigamos con esto. Vamos a ver otra clasificación. Esto ya para que conozcamos, jóvenes, que hay otras clasificaciones del gasto público. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto nos permite estudiar pormenorizadamente en qué gasta el Estado? De allí la importancia de conocer cuáles son las clasificaciones institucionales. Incluso vamos a ver cómo funcionan inclusive las combinadas. Clasificación institucional del gasto público. Permite determinar qué unidad realiza el gasto. Por ejemplo, supongamos que en la nación, ¿qué unidad realiza el gasto? Y su control administrativo. Supongamos, dentro de la nación tenemos poder ejecutivo, legislativo y perjudicial. O sea, ¿qué unidad institucional el ejecutivo y la legislativa? A su vez, lo dividimos en anexos. El ejecutivo será la presidencia, será el ministerio X, será el ministerio Y. Supongamos que el ministerio X es el ministerio de seguridad. También tendrá un desagregado. Ministerio de Seguridad, Jefatura de Policía, o sea, penitenciario. ¿Se dan cuenta? Con eso voy determinando qué unidad institucional realiza el gasto. Antes vimos si el gasto era gasto corriente o gasto de capital. O sea, si el destino del gasto era para consumo corriente o para consumo de capital. Acá estamos viendo en la clasificación institucional del gasto público, estamos viendo qué unidad institucional realiza dicho gasto. Sigamos. Otra clasificación. Por objetivo o destino. Procura identificar los bienes y servicios comprados. Esta es otra. Se agrupan en partidas y se desagrega con ciertos detalles. Acá yo puse un ejemplo muy básico. Las grandes partidas, personal, bienes, servicios, ¿no es cierto? Son las grandes partidas del gasto. La partida personal, que es una partida principal, tiene partidas parciales o subpartidas. Por ejemplo, acá yo puse, dentro de personal, lo desagregamos en personal de planta permanente, personal de planta temporaria, asignaciones familiares y todos los desagregados que sean pertinentes para que lo que quiero verificar es que cuando yo gasto en personal, quiero saber en qué gasto. Eso se llama clasificación por objetivo o destino y procura identificar los bienes y servicios que compra el sector público. Esos bienes y servicios, como los decimos acá, se agrupan en partidas
y se desagregan. Sigamos. Esta clasificación también es muy importante. Esta clasificación es muy importante porque después la vamos a ver chequeada con otra, que son de alguna manera la que se usa para la presentación del presupuesto nacional, ¿no? Clasificación por finalidades y funciones. Tiene en cuenta el destino del gasto público. Tiene en cuenta el destino a fin de demostrar la parte del mismo asignado al cumplimiento de los fines del Estado. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Por eso se llama finalidad por los fines y las funciones dentro de cada finalidad. La finalidad, la administración general, seguridad, justicia, cultura y educación, desarrollo de la economía, bienestar social, amortización de la deuda, son todas las finalidades que tiene el Estado. Y me detengo en dos, en administración general y en seguridad. Fíjense, en administración general, ¿qué función tiene? La función ejecutiva, además de la legislación y justicia. Entonces, dentro de la finalidad administración general, tenemos la conducción ejecutiva, que es el poder ejecutivo, pero también la función legislativa y la función judicial. Eso es el destino del gasto público desde la perspectiva de la administración general. En cambio, la seguridad, la finalidad seguridad, tiene en cuenta a la policía, a la reclusión y corrección, y todos los gastos que sean inherentes a esa finalidad seguridad. Entonces, esta clasificación por finalidades y funciones tiene en cuenta el destino del gasto público a fin de demostrar la parte del mismo asignado al cumplimiento de los fines del Estado. A ver, veamos la próxima. Y acá nos vamos a detener un segundo porque esta es una clasificación combinada, económica y por finalidad. Económica, la primera que vimos, acuérdense, gastos corrientes, gastos de capital, está puesta como en fila, perdón, en columna, y la clasificación por finalidad y función, que sería en el plano horizontal. Pero, ¿cuál sería la clasificación combinada? Ya sabemos cuáles gastos refleja cada una de estos clasificadores. Pero, acá yo he fijado, y presten atención porque suelen ser ejemplos, damos los parciales, o eventualmente en alguna experiencia. Yo acá puse, primero definí finalidad económica, clasificación económica y clasificación por finalidad. Muy bien. Y sus respectivos componentes. Después abajo digo, dígame, ¿dónde ubicaría usted el sueldo de la policía o la construcción de una nueva escuela? Entonces, lo primero que hago, me voy a la clasificación por finalidad y digo, policía, seguramente seguridad. Y en la clasificación económica, y sería el sueldo del policía, sería un gasto de funcionamiento. Entonces, en esa matriz ubico la X entre la coordenada seguridad y la coordenada gasto de funcionamiento. ¿Se dan cuenta? Construí una escuela. Preveo la construcción de la escuela. ¿Dónde lo pongo? En la clasificación por finalidad en educación y cultura. Y en la clasificación económica, inversión. Entonces, con este es un jueguito que nos va a permitir a nosotros, les aclaro, esto no es al solo ejemplo, sino que también esa modalidad de presentación la utiliza el presupuesto nacional, que lo hace con una modalidad combinada, tanto económica como por finalidad. Sigamos.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que esta va a ser la última filmina que demos, jóvenes. Movimientos de tesorería, déficit y desequilibrio. En materia presupuestaria vamos a llegar, ¿qué es déficit o qué es desequilibrio? Los ingresos corrientes, generalmente aquellos que provienen de los impuestos, versus egresos corrientes, como vimos en la clasificación del gasto. Gastos corrientes, ¿se acuerdan? Serían egresos corrientes. Dentro de esa sustracción, si es positivo tendré ahorro y si es negativo tendré desahorro. A eso le agrego más ingresos de capital no provenientes de uso del crédito público. ¿Qué puede ser un ingreso de capital que no venga de un crédito? Y bueno, vendí una empresa del Estado, entonces un egreso de capital que no proviene del crédito público. Y le resto un egreso de capital excluida la amortización de la deuda pública. Y bueno, un egreso de capital excluida la amortización de la deuda pública podría ser la compra de bonos del tesoro de otro país, por ejemplo. Eso me da, si voy perdiendo plata, me daría déficit de tesorería. Si estuviera ganando, tendría superávit de tesorería. Después les voy a hacer un pequeño comentario. Después, le sumo, si tengo déficit de tesorería, le sumo ingreso de capital proveniente del crédito público a mediano y largo plazo. Acuérdense, el crédito público representa deuda a mediano y largo plazo, deuda de capital. Y le resto la amortización de la deuda pública, que también vimos que es un gasto de capital. Teóricamente, debiera quedar en cero. Y ahí aparece el desequilibrio de tesorería. Si me aparece que me falta plata, pero ya ese desequilibrio de tesorería lo tendría que cubrir con necesidades de muy corto plazo, ¿no? Que la tesorería, por ausencia de dinero, porque con todo esto, no sé si ustedes se ubican lo que yo estoy planteando, al final de la ecuación, yo no tendría que ser cero, porque todo lo voy cubriendo. Yo elimino el déficit de tesorería, si tengo déficit lo elimino endeudándome. Y acá podría ocurrir que todavía sigo teniendo desequilibrio. Bueno, y Turrios dice, mire, hay algunos desequilibrios, usted lo puede tratar con emisión monetaria. O sea, emitir moneda para financiar el déficit. Situación o circunstancia no aconsejable, para nada aconsejable en economía. Lo que sí se puede utilizar cuando tenemos desequilibrios circunstanciales de caja o de tesorería, usamos lo que se denomina un crédito de corto plazo, que se utilizan las letras de tesorería para sacar dinero de la plaza y financiar gastos circunstanciales que me han provocado desequilibrio en tesorería. Pero que no es lo mismo que la emisión monetaria para financiar déficit de tesorería, porque allí estaríamos en presencia de una figura que no tiene contrapartida, porque la emisión monetaria es un hecho voluntario de parte del gobierno, es la emisión de dinero dentro de la potestad que el Estado Nacional tiene, ¿no es cierto? Y podría financiar el déficit de tesorería a través de la emisión monetaria. Situación, como les dije, no aconsejable por los efectos económicos que ocasiona. En la realidad, en los momentos actuales se habla de que está empatado esto, de que ya no hay déficit de tesorería. Vale decir, pareciera que hay en todas estas ecuaciones o sustracciones que estamos analizando, pareciera que en ningún lado dan desahorro o déficit o desequilibrio, de modo tal de que aparentemente hoy día estaríamos en una instancia de déficit cero, pero que ya vamos a analizar un poquito con otros análisis, lo vamos a analizar
con otros videos, con otros análisis, lo vamos a tener en cuenta para la clase siguiente. Bueno, jóvenes, a ver, Mike, ¿qué queda ahí? No, perfecto, justo. Eso lo vamos, esta teoría de crecimiento tendencial del gasto lo vamos a ver en la próxima clase. Volvemos. Entonces, jóvenes, acá cortamos la clase del día de la fecha. Estamos en tiempo y forma. Una vez más, disculpando por la pérdida de unos minutos por falta de conexión, pero rogando que la próxima vez, si tenemos que dar virtual, sea con mejor calidad. Pero espero, y esto es la pregunta que les hago, espero que les haya llegado a todos, no solamente con la calidad de señal que uno pretende, sino con la comprensión que es lo que más pretende la cátedra. ¿Habrá sido así? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, macanudo. Perfecto. Dios mediante, nos vemos el miércoles que viene. Chao, chicos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, si Dios quiere.